Hoy tenemos una historia que no empieza en una oficina, ni en una sala de juntas, empieza en algo mucho más interesante, en la necesidad de cambiar la forma en la que el mundo trata sus residuos. Porque cuando hablamos de reciclaje, no hablamos solo de basura, hablamos de industria, de innovación y de oportunidades escondidas donde muchos solo ven desecho. Y justo ahí es donde entra Italesmex, una empresa con más de 2 décadas de experiencia en el sector, que ha construido su camino conectando 2 mundos: la tecnología y el reciclaje. Desde Europa hacia América Latina, Italesmex se ha convertido en un puente para traer maquinaria especializada, soluciones industriales y conocimiento técnico a una industria que no deja de crecer. Pero no estamos hablando de cualquier maquinaria. Estamos hablando de equipos que literalmente cambian el destino de los materiales, prensas que compactan toneladas de residuos, trituradores que convierten el caos en materia prima, molinos que le dan una segunda vida al plástico, al papel, al metal. Máquinas que no solo procesan, máquinas que transforman. Y es que Italesmex no solo vende equipo, se convierte en aliado de quienes están construyendo negocio dentro del reciclaje. Empresas, emprendedores, recicladores, todos con un mismo objetivo: hacer más eficiente el proceso de recuperación de materiales y convertirlo en una industria rentable y sostenible. Porque hoy, más que nunca, el reciclaje dejó de ser una opción y se volvió una necesidad. Vivimos en un mundo donde los residuos crecen todos los días, pero también crece la oportunidad de revalorizarlos, de devolverlos al ciclo productivo y de crear economía donde antes había desperdicio. Y detrás de cada tonelada reciclada hay tecnología, estrategia y empresas como Italesmex haciendo que todo esto sea posible. Así que en este episodio vamos a platicar no solo de máquinas, sino del impacto que hay detrás de ellas, del presente y del futuro del reciclaje. Bienvenidos a un episodio más de Mente Reciclador Podcast, el espacio donde platicamos con las personas que están moviendo la industria del reciclaje, la economía circular y el futuro de los materiales. Yo soy Adán y te doy la bienvenida a este episodio. Hoy tenemos un invitado sumamente interesante, ya que representa una parte clave en esta industria, la tecnología y maquinaria que hace posible el reciclaje a gran escala. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Mucho gusto, yo soy Adán, soy anfitrión de Mente Reciclador. ¿Qué tal, Adán? Y pues para empezar esta llamada, ¿nos podrías contar un poco acerca de tu empresa? Nuestra empresa maneja todo lo que es maquinaria y equipo para procesar desechos industriales. Todo lo que se vuelve a reciclar para hacer materia prima, por ejemplo, chatarras, metales, plástico, madera, papel, cartón. Okay. Todo eso lleva un proceso para poder reciclarlo en las diferentes plantas, o sea una planta que procesen el papel y el cartón para hacer bobinas de cartón reciclable para poder hacer otra vez cajas de cartón, papel, todo lo que es papel y cartón reciclable. La chatarra va a las fundiciones o a las siderúrgicas, igual que los metales, los funden para volver a hacer lingote, en este caso el aluminio o el cobre, y poder hacer pues las diferentes aleaciones que necesiten los fabricantes, sea para piezas de automóvil, para motores, aluminio automotriz, aluminio para ventanas, en los edificios, en las casas, incluso el duraluminio, que es el que se utiliza en los aviones. Tiene muchas aplicaciones el aluminio. Los plásticos igual. Los plásticos llevan un tratamiento pues de trituración, de lavado, extrusionado, y luego lo peletizan, que son unas bolitas chiquititas, para luego inyectarlo. Y pueden inyectarlo y hacer cajas de plástico, pueden hacer cubetas, pueden hacer platos de plástico, manguera de plástico. En fin, el plástico tiene muchísimas aplicaciones también. Okay. Y todo lo que se vuelve a procesar para ser reciclable, nosotros vendemos la maquinaria para procesarlo. Nosotros vendemos las prensas, las empacadoras,
las grúas para cargar los materiales en los camiones o descargarlos en los patios, las cizallas, donde tú pones una pieza de chatarra y la va cortando con una cizalla guillotina a trozos pequeños, que es lo que quiere la fundición. Los automóviles, una vez que los descontaminan, le quitan el motor, lo que queda de cascarón de automóvil, lo empaquetan, hacen un cubo, como un cubo de chatarra, que es lo que compra la fundición para fundirlo y volverlo a hacer chatarra nueva. Okay. O sea, el cable, los cables de cobre, todos los cables de instalación, los cables eléctricos, los cables de los aparatos electrodomésticos, todos esos cables, una vez que finaliza su vida del aparato, se reciclan y se separa el cobre, que es en el cable, todo lo que es el hilo de cobre, lo separan del plástico que va recubierto el cable. Okay. Entonces, el cobre pues se utiliza para hacer diferentes formas de cobre otra vez, fundirlo y poder hacer aleaciones con cobre donde se sacan el bronce para toda la grifería de las casas, los grifos que del agua, de las bañeras, de las tinas, de las duchas, donde nos bañamos, pues todo eso, esa grifería es de un tipo de aleación que lleva cobre. O sea, todo lo que es la maquinaria para reciclar los materiales, nosotros la vendemos. Ok. ¿Y ya cuánto tiempo llevan en el mercado? Nosotros llevamos en el mercado más de 30 años. Yo tengo un socio. Yo soy mexicano, no mexicanísimo, pero vivo en España hace 40 años. Okay. Yo trabajé para una compañía muy fuerte, multinacional, se llama IMABE Ibérica, okay, que ahora es IMABE Innovaciones, que está en México muy presente. Yo formé parte del equipo de México, de IMABE Ibérica, pero luego pues los caminos fueron por diferentes derroteros, yo me independicé, que es más de 30 años, 34 años para ser exactos con la empresa, desde que la fundamos él y yo, y hemos empezado poco a poco, hemos crecido obviamente, tenemos unas bodegas grandes, industriales, donde tenemos un equipo de servicio técnico y mecánicos para poder reparar las máquinas, dar servicio a las garantías de las máquinas, y también tenemos un apartado porque nosotros representamos a más de 6 firmas europeas, líderes en el mercado de maquinaria, pero también nuestro otro punto de negocio es vender maquinaria de ocasión, no maquinaria vieja y que dé problemas, no nos interesa, nos interesa maquinaria con modelos recientes que tienen una buena reparación, que quedan prácticamente nuevas después de la reparación que le hacemos, las revisamos, las reparamos, las pintamos y las sacamos al mercado. Y es una opción muy buena porque es maquinaria muy cara esta. Y, por ejemplo, si una máquina, por decir una cifra, vale 300,000 euros nueva, nosotros por la mitad, por ejemplo, por 150,000, podemos ofrecer la misma máquina, el mismo tipo de equipo, para dar las mismas funciones de proceso y de producción. Y entonces hay un ahorro importante en el gasto de la máquina, pero entregamos una máquina prácticamente nueva para poder trabajar sin ningún problema y con garantía. Ok, y por ejemplo, en tu experiencia en toda esta larga trayectoria, ¿cómo ves que ha crecido la industria del reciclaje a nivel internacional? No, ha crecido mucho la industria del reciclaje a nivel internacional, ha crecido muchísimo la concienciación que ha tenido la gente para volver a recuperar materiales reciclables. Aquí en Europa, por ejemplo, se conciencia, hay unas campañas muy grandes a los niños, desde los niños en las primarias, en las secundarias, yo me supongo que en México también la hay, para que ellos mismos se conciencien donde dónde va el brick, el envase de botella de leche y todo esto. Entonces, es mucho más fácil y mucho mejor resultado si separan desde origen. Quiere decir, si desde la casa tú separas los fácil cuando llega a las plantas o a los vertederos, a los tiraderos, que ya vaya, digamos, separado,
se evita mucha contaminación de materiales, porque si tú mezclas materiales de comida que ya no vas a usar, que ya tiras por desecho, el pescado que ya no comiste, o los desechos de carne o de fruta o de naranja o de la cáscara de plátano, si eso se mezcla con el papel y el cartón, ya lo contamina y es muy difícil reciclarlo adecuadamente. Las latas no tienen ningún problema, porque las latas las separas por un separador magnético o un separador de metal, lo que es de basura va a otro. Pero si tú ya se lo das desde origen separado, es mucho más fácil reciclarlo, porque ya va en diferentes bolsas o en diferentes compartimentos. En las calles, aquí por ejemplo en Europa hay en las esquinas de las viviendas, de las casas, de los edificios multifamiliares, hay unas islas donde ya tienes 5 cubos de basura diferentes donde van los diferentes residuos. Eso es a nivel hogar. Okay. Pero luego está el reciclaje industrial, que todo el tipo de industria en las zonas industriales del país, pues obviamente se recupera todo, ya eso está muy avanzado, y en México lo están haciendo muy bien, porque cada vez a nosotros nos demandan más maquinaria, porque se recicla mucho más en las industrias. México ha sido uno de los países donde más ha crecido la industria automotriz. Hay muchas fábricas de automóviles en México, y una fábrica de automóviles muy grande y tienen mucho desperdicio de chatarra, de metales, de la fabricación de motores, de las carrocerías, de lo que sobra de los interiores, de plásticos, los embalajes que llegan de todo el mundo, desde China, Japón, Estados Unidos, Corea, que llegan muchas piezas en cajas de cartón. Pues todo ese embalaje se vuelve a reciclar. Ese embalaje, abres tú el producto y ya no te sirve. Ese embalaje hay que tirarlo, por así decirlo. Pues todo ese embalaje de cartón se compacta y se manda a las fábricas de cartón a reciclar. Entonces, en México ha crecido mucho y a nivel mundial, pero México es un país que ha avanzado mucho en el reciclaje, muchísimo. Ok, y por ejemplo, ustedes que se dedican a la maquinaria, ¿hace la diferencia tener una buena máquina en términos de productividad? Por supuesto, ya no es una buena máquina, hace la diferencia tener un equipo. Okay. Porque hay gente que no tiene equipo y entonces, bueno, son muy pequeñitos, y esos pequeñitos recolectan chatarra o metales o cartón y se lo van a dejar a un intermediario mediano, que ya puede tener un tipo de máquina para procesar el material. Por ejemplo, si el perfil de aluminio de las casas, tú lo llevas así sucio, te lo pagan a un precio y te lo compran. Pero luego hay gente que compra una cizalla Caimán y corta a trozos pequeños, les quita el tornillo, que es contaminante, que es hierro, con aluminio no puede ir. El fierro tiene que ir separado del aluminio. Entonces, pieza donde clasifican el aluminio limpio y los trozos que llevan lo que es la bisagra, que es metálico, o lo que es el tornillo, eso no vale. O sea, vale, pero para otro tipo de material. No tiene el mismo precio ni la misma pureza que el aluminio limpio. Solamente para hacer eso cambia mucho el precio. Entonces, el tener una máquina, en este caso a la empresa, le da un plus bastante importante de dinero. También no es lo mismo llevar en un camión 4 coches que quieras vender como chatarra, ya te desguace, que los lleves empaquetados, porque en un camión, en la misma caja de un camión, te pueden entrar 25 coches empaquetados, hechos un cubito, que llevarlos a granel. Entonces, en el mismo trayecto del viaje, en la logística, tú sí tienes que hacer 200 kilómetros para dejar el material. No es lo mismo esos 200 kilómetros que tienen de gastos de chofer, de gasolina, de gastos de casetas, de desplazamiento y de tiempo, llevar 2,000 kilos a llevar 20,000 kilos. Exacto. Te va a costar lo mismo, pero no es lo mismo llevar 2,000 que llevar 20,000. La diferencia es muy grande, y equipo hace la diferencia importante. También en la logística, en la carga y descarga, no es lo mismo cargar a mano, por así decirlo, que cargar con una grúa. Okay. O sea, es mucho más rápido. Tú puedes cargar un camión con una grúa de las que nosotros comercializamos en 20 minutos, media hora. Amplías en tiempo, amplías en costos y amplías en porcentaje de ganancia. Ok. Y por ejemplo, en la cuestión de la industria recicladora ha ido en aumento y muy fuerte.
Y eso también lleva a traer muchos retos. ¿Cuál dirías tú que es el mayor problema que tiene la industria del reciclaje hoy en día? El mayor reto y mayor problema que tiene el gobierno federal, de permisos, de normativas, de que si tienes que importar una máquina desde España, el gobierno cobra unos gastos excesivos por la importación, por los servicios aduanales. O sea, hay muchos impedimentos administrativos, que es mucho dinero y no valen para nada muchas veces. Una cosa es la ley, hay que estar dentro de la ley, hay que cumplir las normas, hay que pagar los impuestos, yo eso lo veo perfecto. Pero luego cuando las empresas quieren abrir un centro de acopio de reciclaje, les piden muchísimos papeles, les piden muchos trámites, muchos permisos que son obsoletos nada más que para pagar y para pagar y para pagar, y luego un tiempo de desgaste enorme hasta que no puedes abrir y dar de alta una empresa donde al fin y al cabo vas a contratar gente, le vas a dar empleo a la gente, vas a producir un país, vas a tener una empresa que esté dentro de las normas tributaria, vas a contribuir con tus impuestos, pero hasta que llegas ahí, el abrir un centro de acopio, el abrir un negocio, es todo el dolor de cabeza administrativo que no vale para nada en pérdidas de tiempo. No hay una agilidad para poder abrir más rápido y tramitar mucho más rápido las negociaciones y papeleos. Eso es el primer impedimento grande que le veo a la industria. Ok, entonces como podríamos resumirlo en pocas palabras, el papel del gobierno es impulsar o detener o frenar un poco el proceso del reciclaje a nivel... Correcto. Ok, y bueno, ¿tú crees que las empresas hoy en día están más interesadas en ser sustentables? Claro. Las empresas que quieren hacer es, como aquel que dice, cerrar el círculo, hacer una economía circular. Y también dentro del reciclaje hay una economía circular donde tú empiezas, por ejemplo, las grandes oficinas, empleados, pues si empiezan a gastar papel para las fotocopias, para los archivos, todo eso, si ese papel cuando ya no tiene utilidad solamente lo tiras o lo contaminas o lo echas a un sitio donde no tiene que ir, no, ahora las empresas tienen ya sus sitios donde echan su lata, echan su papel, tiran su plástico, sus botellas de PET, y todo eso, ahí empieza una economía circular, porque ellos, si ese material ya lo separan de destino, las empresas, lo dan a una empresa que lo recicle, y luego ellos vuelven a comprar material ya reciclado, tanto de papel, de hojas, de cajas, de vasos de plástico, de botellas, se logra cerrar el círculo. Entonces yo creo que ahí es un buen comienzo, porque las empresas sí que lo están haciendo. Ok, y ya que tocamos el punto de la economía circular, desde el lado de la maquinaria, ¿qué innovaciones están ayudando a cerrar el ciclo de los materiales? Pues de momento se utilizan más trituradores, destructores de material, porque tú al destruir materiales que vayan juntos, por ejemplo, un motor eléctrico lleva a veces aluminio, lleva cobre, lleva fierro, y entonces si eso va junto, tiene un precio porque tienen que desarmarlo a mano, lleva mucho tiempo, mucho proceso, pero hay máquinas ahora que tú lo metes en un triturador, te tritura el motor, y una vez triturado el motor a trozos pequeños, lo meten por un separador magnético, quita el fierro, luego lo demás del motor, que puede ir aluminio y puede ir cobre, va a unos detectores de aluminio que se llaman Foucaults o eddy currents, y eso separa el aluminio ya de lo demás que podría ser cobre incluso. Entonces, la mayor innovación que existe ahora es la trituración y luego la separación para poder clasificar los diferentes materiales lo más rápido posible, y llevan un sistema de separación muy rápido, va por cintas transportadoras, va con detectores ópticos de color, también en los plásticos, para poder detectar un plástico que es transparente de una botella de color verde, el tapón que es de otro color muchas veces. Entonces, la trituración y la instalación de separadores ópticos para clasificación de materiales es una de las mayores innovaciones que está habiendo.
Ok, y hablando de innovación y de toda esa situación en cuestión tecnológica, ¿qué papel jugará la automatización y la inteligencia artificial en el reciclaje? Pues yo creo que como en todo, ya está la inteligencia artificial y las innovaciones tecnológicas, está todo, los coches. Dentro de nada vas a tener un coche que le digas llévame a tal sitio y sin conducirlo te va a llevar solo. Y eso ya está en pruebas, Todavía no lo tenemos al alcance de la mano mañana mismo, ya está en pruebas, ya están los coches eléctricos, ya los navegadores, ya le pones y ya te lleva a donde tengas que ir exactamente. Antes no teníamos ni idea, íbamos con el mapa en la mano, la guía Roji, la famosa guía Roji que nos llevaba a un sitio a otro. Entonces, yo creo que está tomando un papel protagonista muy importante en todos los aspectos, y en el reciclaje también. Hay máquinas ya con una inteligencia avanzada, hay máquinas ya de un proceso automático avanzado. Todavía no es una tecnología digamos, una muy alta tecnología que esté implantada en la maquinaria, pero cada vez más se avanza mucho mejor, pero todavía es determinante la mano del hombre en la maquinaria y en el proceso del reciclaje. Hablando de tu empresa, ¿qué tecnologías vienen que podrían cambiar completamente esta industria? Pues la industria robótica. Okay. La industria robótica. Ya meter robots a hacer los procesos es lo que falta, porque ya el proceso avanzado de maquinaria está adaptado a las tecnologías nuevas, y lo siguiente pues es la robótica. Cada vez se está utilizando más, pero todavía no entra en un proceso definitivo. Pero yo creo que es la robótica lo que hace falta ya para el paso final, digámoslo así. Ok, y bueno, tenemos un evento que se llama Expo Reciclables y quiero abordar el tema. Sí, hemos sido expositores desde el principio. Ok, ya que nos has visitado, para ti, ¿qué tan importante son este tipo de eventos para el reciclaje y para, ahora sí que una industria como ustedes? Para nosotros es muy importante porque nosotros tenemos clientes en todo el país. Entonces, reunirnos durante 3 días en un mismo centro donde hay convenciones, charlas, presentación de maquinaria, de equipos, están los stands de la gente que presenta sus equipos, mucho más acercamiento entre comprador y vendedor. Para nosotros es muy bueno reunirnos 3 días con gente que viene de todo el país, porque hemos encontrado gente de Monterrey, de Guadalajara, de Saltillo, de Mérida, de Puebla, de Querétaro, de Aguascalientes, de León. Si yo me pongo a hacer ese recorrido en coche o en avión, puedo tardar más de un mes, por lo de los viajes, mantienen un riesgo en la carretera, en fin. Entonces, reunirme yo y encerrarme, por aquel que dice, en un salón de maquinaria y equipo y conferencias de reciclaje con gentes interesadas solamente en este tipo de equipos, porque no es lo mismo las ferias que pueden ser de alimentación o de moda como esta, que solamente van lo que interesa, que son recicladores. Sí. Por nosotros es un éxito, las ferias, los expos. Ok, ¿y crees que las empresas, tanto grandes como pequeñas, deban asistir a este tipo de reuniones? Por supuesto, todo el mundo tiene que asistir, porque nosotros tenemos maquinaria y equipo para una empresa pequeñita, mediana grande, y una empresa grande, monstruos que mueven cientos de toneladas de material para reciclar. Tenemos equipos muy grandes, o sea, nosotros tenemos un abanico de posibilidades para cualquiera que quiera, cualquier empresa, tanto sea una empresa pequeñita, una microempresa o una gran empresa. Abarcamos el abanico total para poder ofrecer maquinaria y equipo. Ok, y bueno, hablando de empresas pequeñas, a tu experiencia, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere entrar en este negocio del reciclaje? Consejo, yo es que no puedo aconsejar a nadie, puedo dar mi punto de vista. Sí, tu punto de vista. Hablando en términos de que yo pueda aportar una idea mía, si quiere entrar en el mundo del reciclaje, lo primero que tendría que tener claro es que tenga que tener una puerta de entrada y una puerta de salida. Yo tengo que dirigirme a un tipo de mercado que me proporcione el material
ya sea a puerta abierta y que me vendan, incluso la gente que hace una reparación en casa, que se queda con el plomo o el cobre, que ha hecho una reforma en la casa, o gente que va recogiendo, porque hay gente con un carrito que va recogiendo el fierro por la calle y tal, y que me lo traiga, o sea, un centro de acopio. Tendría que tener yo una puerta de entrada y también dar un servicio a alguna empresa, aunque sea pequeña, que tenga desperdicio, para poderle dar un servicio de limpieza de ese desperdicio y yo acopiarlo y luego darle la salida necesaria a los diferentes recicladores medianos, grandes, que te compran el material, o incluso tener una puerta de acceso a una fábrica. Entonces, yo el consejo que daría, lo primero, ganas de trabajar, como para todo, cualquier tipo de negocio que podamos emprender, ganas de trabajar y tener las ideas claras a quién le voy a comprar y a quién le voy a vender. Eso no es difícil en el mundo del reciclaje, teniéndolo claro. Ok. Y bueno, si pudieras apostar por 3 materiales que dominarán el reciclaje en los próximos años, ¿cuáles serían? Es el aluminio, seguro. El aluminio, el plástico y el cartón. Y bueno, ya casi estamos por cerrar. Nuestro podcast y nuestro canal se llama Mente de Reciclador. La pregunta para todos nuestros invitados: para ti, ¿qué es tener una mente de reciclador? Para mí, ¿qué es tener una mente de reciclador? Pues una mente, tratar de pensar en cuidar nuestro medio ambiente, de protegerlo. Okay. Y de poder participar activamente. Simplemente no quiere decir yo me voy a hacer ahora reciclador, no. Simplemente no voy a contaminar y voy a tratar de poner en su sitio los materiales adecuados. Por ejemplo, aquí va el vidrio, aquí pongo el vidrio. Aquí va la lata de aluminio, pongo aquí la lata de aluminio. Aquí va el cartón, pongo aquí el cartón. No mezclar los materiales. Si eso se hace desde origen, yo creo que es una mente recicladora favorable, es positiva, que estaremos empleando desde nuestra propia persona, aunque nos dediquemos a la moda o tengamos un restaurante. Sí. Desde ahí todo mundo podemos participar activamente en el reciclaje. Bueno, y ya para cerrar, si pudieras darle un mensaje a toda la industria del reciclaje en México, ¿cuál sería ese mensaje? Que me compren máquinas. Okay. No es cierto. Sí. Que vean qué tipo de maquinaria necesitan para optimizar su trabajo, para hacerlo más rentable, más rápido y obviamente pues avanzarán muchísimo. No quiere decir, es broma, que me compren a mí. Hay muchos proveedores de maquinaria, pero nosotros ahora sí que tenemos una gama muy extensa para todo tipo de recicladores y materiales, y podríamos contactar y que contacten con nosotros. Ok. ¿Algo más que quieras agregar acerca de tu empresa para cerrar ya este capítulo? Simplemente que somos una empresa creada desde una amistad, desde la honradez, y que seguimos trabajando en lo mismo y seguimos creciendo, y nuestros clientes se hacen amigos. Okay. Entonces hemos formado, digamos, una gran familia. Ok, pues muchas gracias por tu tiempo, Eduardo. De verdad nos compartiste conocimiento amplio de las maquinarias que manejan, de tu empresa, de tu proceso, de cómo ha crecido a lo largo de este tiempo que ya llevan en el mercado. Y pues esperamos verte este año en Guadalajara en Expo Reciclables 2026. Claro que sí, por ahí nos vemos. Gracias a ustedes por contar conmigo y mi aportación más humilde hacia todo el mundo. Un abrazo a mi México. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Y bueno, así quedó la plática con nuestro amigo Eduardo de Italsmex. Esto fue Mente de Reciclador. Gracias por acompañarnos en este episodio. Te recordamos que nos sigas en todas las redes sociales, te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y si te gustó, compártelo. Gracias, de verdad, este proyecto está creciendo más gracias a todos ustedes. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que trabaja en el reciclaje o en la industria ambiental. Yo soy Adán y esto fue Mente de Reciclador y nos vemos en el próximo episodio. Antes de terminar este episodio, te agradezco por escuchar Mente de Reciclador y ser parte de esta comunidad que cree en el cambio. Si este capítulo te dejó algo, compártelo porque las buenas ideas también se reciclan cuando se pasan de mente en mente. Síguenos en todas nuestras redes sociales para más historias del gremio. Nos encontramos como Mente de Reciclador Podcast y a nuestras plataformas de difusión. Y te invito a seguirme en mis redes sociales. Soy Adán en todas las plataformas. Déjanos tu comentario y dinos qué parte del podcast te marcó más.
Recuerda, reciclar no solo transforma materiales, transforma mentalidades. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mente de Reciclador.